Hay historias en la Biblia que suenan imposibles y sin embargo son innegablemente reales. Esta es una de ellas, un profeta cuya influencia no terminó con su último aliento, sino que se volvió aún más poderosa después de su muerte. Suena impactante, ¿verdad? Pero aquí está la verdad que muchos pasan por alto. El poder de Dios no está limitado por el tiempo, el cuerpo humano ni la lógica. Y Eliseo es prueba de ello, incluso desde más allá de la tumba. Muchas personas conocen a Moisés, David o Elías, pero muy pocos comprenden realmente por qué el profeta Eliseo caminó con una autoridad tan singular, marcada por milagros bíblicos, provisión imposible y un poder de resurrección innegable. Lo que la mayoría no percibe es que su historia no trata solo de milagros externos. Trata de mentalidad, obediencia y de cómo una persona responde a Dios cuando nadie más está mirando. Tal vez hoy tu vida se sienta estancada, sueños retrasados, puertas cerradas, fuerzas agotadas. Y aquí hay una verdad contraintuitiva. A veces, lo que parece el final es justamente el momento en que el poder de Dios está a punto de moverse de una manera completamente nueva. La vida de Eliseo demuestra que el verdadero impacto no se construye sobre la visibilidad, sino sobre la alineación. En este video descubrirás por qué la vida de Eliseo sigue hablando hoy, qué lo preparó para recibir la doble porción de la unción y por qué nada que Dios toca está jamás verdaderamente terminado. Antes de continuar, tómate un momento para darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás las próximas historias que revelan verdades ocultas, fortalecen tu fe y desafían la forma en que ves a Dios obrando en tu vida. Todo comienza de una manera que parece casi demasiado ordinaria para algo tan extraordinario. Eliseo está en el campo, con las manos ocupadas en el trabajo y la mente enfocada en las responsabilidades diarias. No hay truenos, ni anuncios dramáticos, ni milagros visibles. Y sin embargo, es precisamente allí donde el propósito suele encontrar a las personas. Cuando Elías pasa y arroja su manto sobre él, es más que un símbolo. Es el poder de Dios interrumpiendo la rutina. El futuro profeta Eliseo no es llamado en un templo ni en un palacio, sino en medio del trabajo. Ese detalle por sí solo redefine cómo opera realmente el llamado. Eliseo comprende de inmediato que este momento es irreversible. Solo pide tiempo para despedirse, y aún esa petición tiene peso. No hay vacilación, solo claridad. Regresa, sacrifica los bueyes y quema el arado, eliminando toda posible ruta de escape. Antes de cualquier milagro bíblico, hay un compromiso total. En términos prácticos, esto refleja decisiones reales. Cuando alguien decide crecer intelectual o espiritualmente, corta distracciones, elige mejores hábitos, empieza a leer libros como Proverbios o Eclesiastés y dice, esto ya no es opcional. Lo impactante es que Eliseo no sabe qué viene después, solo sabe lo suficiente para dar el siguiente paso. Eso, por sí solo, es liberador. Muchas personas se paralizan porque quieren el mapa completo antes de moverse. Eliseo enseña lo contrario. Confía en aquel que llama. Esa mentalidad es la semilla de la doble porción de la unción. No poder primero, sino disponibilidad. En la vida cotidiana, se ve como aceptar una nueva responsabilidad, un rol de liderazgo o un cambio de vida sin tener todos los detalles resueltos, confiando en que el crecimiento ocurre en movimiento. Hay otra lección escondida a simple vista. Eliseo no negocia el llamado, no pide condiciones ni garantías. Algunas invitaciones no requieren debate, requieren respuesta. Eso revela madurez espiritual. Mucho antes del poder de resurrección,
Eliseo aprende obediencia. En términos prácticos, es aprender antes de liderar, escuchar a mentores, estudiar con constancia, aplicar lo aprendido diariamente. El crecimiento siempre precede a la visibilidad. Eliseo comienza sirviendo, observando y aprendiendo, no exigiendo una plataforma. Un detalle sutil pero poderoso es que Eliseo sigue a Elías en lugar de intentar reemplazarlo. En un mundo impulsado por la comparación y la prisa, esta es una sabiduría poco común. Valora la preparación por encima del reconocimiento. Muchos quieren resultados sin proceso. Eliseo abraza los años ocultos. Esa postura permite que el poder de Dios fluya luego con autoridad. En términos reales, es invertir silenciosamente en habilidades, carácter y disciplina antes de entrar en la influencia. Poco glamoroso, pero transformador. Este llamado no viene acompañado de promesas de comodidad o aplausos. Viene con un manto y un camino desconocido por delante. Y ahí es donde la historia se profundiza. Porque al elegir seguir a Elías, Eliseo se posiciona sin saberlo para presenciar algo que redefinirá para siempre su comprensión de Dios. Lo que comienza como un paso humilde de obediencia, en realidad lo está preparando para un momento de fuego, cielos abiertos y una transferencia de autoridad espiritual que pocos se atreven a pedir. Y ese momento empieza a desarrollarse en el siguiente capítulo. Este momento se desarrolla con tensión, anticipación y una intensidad silenciosa. Elías sabe que su tiempo está llegando a su fin, y Eliseo sabe que algo irreversible se aproxima. Mientras caminan juntos, Elías prueba a Eliseo más de una vez, diciéndole que se quede atrás, pero el futuro profeta Eliseo se niega cada vez. Él entiende que la proximidad importa. El crecimiento no ocurre a la distancia. Esta escena revela el poder de Dios en acción a través de la perseverancia, enseñando que quienes permanecen cerca en momentos de transición reciben percepciones que otros pierden. La determinación de Eliseo no es apego emocional, es conciencia espiritual. Percibe que momentos como este no se repiten. Cuando Elías le pregunta qué desea antes de ser llevado, Eliseo responde con valentía: una doble porción de la unción. Esa petición no es arrogancia, es visión. Eliseo no pide estatus, sino capacidad. En la vida práctica, esto refleja a quien no solo quiere éxito, sino profundidad, eligiendo maestría sobre atajos, sabiduría sobre aplausos y crecimiento a largo plazo sobre victorias rápidas. La condición es clara: si Eliseo ve a Elías ser llevado, la petición será concedida. Ese requisito enseña enfoque. Muchos desean milagros bíblicos, pero pocos mantienen la atención cuando realmente importa. Eliseo permanece alerta mientras otros observan distraídos. En términos modernos, es estar mentalmente presente durante las temporadas de aprendizaje. Tomar notas, repasar el contenido, aplicar las lecciones de inmediato. La visión espiritual, al igual que una habilidad, se afina con atención intencional. Entonces sucede. El fuego lo separa y Elías es llevado al cielo en un torbellino. Eliseo no celebra, clama. Su reacción muestra reverencia, no emoción superficial. Inmediatamente después, recoge el manto que ha caído. Esto es crucial. La doble porción de la unción no se manifiesta en emoción, sino en acción. Eliseo no espera confirmación, avanza. La verdadera autoridad se revela cuando la responsabilidad se acepta sin demora. Eliseo golpea el agua con el manto y pregunta: ¿dónde está el Señor? Esa pregunta no es duda, es alineación, y las aguas se abren. Esta es la primera evidencia pública del poder de Dios obrando a través de él. Observa el orden: pérdida, obediencia, acción y luego poder.
En la vida cotidiana, esto refleja los momentos posteriores a una transición, nuevos roles, nuevas etapas, donde la confianza crece solo después de dar el primer paso valiente. Lo que comenzó como seguimiento ahora se convierte en liderazgo. Eliseo ha cruzado de la preparación a la responsabilidad. Sin embargo, este cruce no es el clímax, es el umbral. Porque ahora que el Espíritu ha sido transferido, el mundo comenzará a presenciar cómo se manifiestan realmente el poder de resurrección y los milagros bíblicos a través de un hombre que se atrevió a pedir más. Y los próximos momentos revelarán si esta autoridad es real o meramente simbólica. El ministerio de Eliseo no comienza con aplausos ni celebraciones. Comienza con problemas que necesitan solución. La primera prueba llega rápido: agua contaminada que afecta a toda una ciudad. En lugar de evitar el problema, el profeta Eliseo entra directamente en él. Este momento enseña que el liderazgo se prueba cuando la responsabilidad se acepta desde el inicio. Antes del reconocimiento público hay obediencia privada. Y aquí vemos el poder de Dios en acción, no como espectáculo, sino como restauración que responde a una necesidad real. Eliseo pide una vasija nueva y sal, herramientas simples, casi insignificantes. Sin embargo, a través de la obediencia, el agua es sanada. Esto muestra cómo los milagros bíblicos a menudo fluyen a través de acciones ordinarias realizadas con fe. En la vida real, esto se ve como hacer pequeños cambios disciplinados que producen resultados duraderos. Por ejemplo, alguien que busca claridad puede comenzar a escribir a diario, leer la escritura con constancia o reducir distracciones. Pequeños pasos, cuando están alineados con el propósito, generan transformación a largo plazo. Lo poderoso aquí es que Eliseo no copia el estilo de Elías. No intenta recrear momentos pasados, responde a necesidades presentes. Esto marca el paso de seguidor a líder. La doble porción de la unción no se trata de hacer más ruido, sino de asumir mayor responsabilidad. En términos prácticos, esto refleja a profesionales que dejan de imitar a sus mentores y comienzan a aplicar principios con su propia voz. El crecimiento madura cuando la imitación da paso a la apropiación. Poco después, Eliseo enfrenta resistencia y burla. Algunos cuestionan su autoridad. En lugar de defenderse emocionalmente, permite que Dios maneje la situación. Esto revela madurez. Antes de manifestar poder de resurrección, Eliseo aprende dominio propio. En la vida cotidiana, esto es elegir sabiduría sobre reacción, saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Libros como Proverbios enfatizan esto repetidamente. El autocontrol multiplica la influencia más rápido que la fuerza. Estos primeros milagros establecen algo crucial: consistencia. Eliseo no realiza un milagro y desaparece, se vuelve confiable. La gente comienza a creer que cuando el profeta Eliseo aparece, el cambio ocurre. Así se forma la credibilidad, mediante la alineación repetida entre palabras y acciones. En la vida moderna, esto se ve como ser responsable, llegar a tiempo, entregar trabajo de calidad, honrar compromisos. La autoridad crece donde se cultiva la confianza. Al final de estos primeros momentos, queda claro que el poder de Eliseo no es accidental, es cultivado. El poder de Dios fluye a través de la preparación, la humildad y la respuesta a la necesidad. Estas señales iniciales anuncian silenciosamente que algo mayor se está desarrollando. Porque si Dios puede restaurar ciudades y silenciar oposición mediante obediencia simple, entonces los próximos encuentros exigirán una fe aún más profunda y están a punto de involucrar provisión en situaciones imposibles. A medida que el ministerio de Eliseo se vuelve visible,
sucede algo inevitable. No todos responden con honor. La autoridad atrae resistencia antes de atraer respeto. Cuando surge la burla, no se trata realmente de Eliseo, sino de lo que representa. El profeta Eliseo es un recordatorio visible de que el poder de Dios está activo, y eso incomoda a quienes se sienten cómodos con el desorden. Este momento enseña que la autoridad espiritual no se prueba por la popularidad, sino por la alineación con la verdad. El episodio de la ridiculización revela una realidad sobria. Las palabras tienen peso. El desprecio hacia el llamado no fue solo un insulto personal, fue un rechazo del orden divino. Esta distinción importa. Antes de manifestar milagros bíblicos públicamente, Eliseo aprende que el liderazgo conlleva la responsabilidad no solo de actuar, sino de mantenerse firme. En la vida cotidiana, esto se ve como mantener la integridad incluso cuando se es objeto de burla por valores, disciplina o fe, entendiendo que la constancia construye credibilidad con el tiempo. Lo que impacta es la respuesta de Eliseo. No reacciona emocionalmente ni discute su caso. Confía la situación a Dios. Esa contención señala madurez. La verdadera autoridad no necesita defensa constante. Mucho antes de manifestar poder de resurrección, Eliseo demuestra dominio propio. En términos prácticos, esto se refleja en momentos donde el silencio es más sabio que la reacción, especialmente en entornos hostiles o digitales. La disciplina emocional preserva la influencia. Este momento también establece límites. No toda voz merece acceso. El honor es fundamental para el crecimiento. La doble porción de la unción no opera donde falta el respeto. En términos prácticos, esto es elegir cuidadosamente los entornos, rodearse de personas que valoren el crecimiento, la sabiduría y la responsabilidad. Proverbios refuerza este principio repetidamente. A quien escuchas, moldea en quien te conviertes. Por difícil que resulte este episodio, aclara la autoridad de Eliseo ante el pueblo. El liderazgo no se suaviza con la concesión, se fortalece con claridad. El profeta Eliseo no diluye su llamado para obtener aprobación. En la vida moderna, esto se ve en profesionales que rechazan atajos, padres que establecen límites firmes o líderes que priorizan el impacto a largo plazo sobre la comodidad inmediata. La autoridad madura cuando los valores permanecen intactos bajo presión. Con el respeto establecido y los límites definidos, el ministerio de Eliseo entra en una nueva fase. La oposición no lo debilita, afina su rol. Y ahora que la autoridad ha sido probada públicamente, el escenario está listo para algo distinto. No corrección, sino compasión. Porque el próximo capítulo revelará que el mismo poder que confronta el desorden también trae provisión. Y pronto, los milagros bíblicos se desplegarán en momentos de necesidad desesperada. La escasez tiene una forma particular de revelar lo que las personas realmente creen. Cuando una viuda desesperada se acerca a Eliseo, no busca teología, necesita sobrevivir. La deuda está a su puerta y la esperanza es frágil. El profeta Eliseo no minimiza su dolor ni ofrece consuelo vacío. En cambio, hace una pregunta simple pero reveladora. ¿Qué tienes en casa? Allí mismo vemos el poder de Dios comenzar, no con abundancia, sino con honestidad sobre lo que ya está en sus manos. Su respuesta parece casi vergonzosa. Una pequeña vasija de aceite. Parece insignificante. Sin embargo, así comienzan muchos milagros bíblicos, con lo que la gente subestima. Eliseo le instruye que pida vasijas vacías y comience a verter. El milagro no empieza cuando el aceite se multiplica, sino cuando ella obedece. En la vida real, esto se refleja en usar lo que ya tienes, habilidades, tiempo, conocimiento.
en lugar de esperar condiciones ideales. El crecimiento suele comenzar cuando la acción reemplaza a la excusa. Observa algo estratégico. El aceite fluye mientras hay recipientes vacíos. Cuando se acaban las vasijas, el milagro se detiene. Esto enseña un principio profundo relacionado con la doble porción de la unción. La capacidad importa. En términos prácticos, es crear espacio para crecer. Alguien que busca sabiduría puede programar tiempo diario para leer libros como Proverbios, Eclesiastés o biografías de líderes disciplinados. La provisión a menudo responde a la preparación. Eliseo no controla el proceso, da instrucciones y se retira. Esto revela confianza. El poder de Dios no necesita microgestión. La viuda participa activamente, aprendiendo que la fe no es pasiva. En la vida cotidiana, esto se parece a presupuestar con sabiduría, invertir gradualmente o aprender una nueva habilidad en lugar de esperar un rescate repentino. La provisión divina suele encontrarse a medio camino con la acción responsable. Lo poderoso es que el milagro no solo resuelve la crisis inmediata, crea sostenibilidad. El aceite paga la deuda y sostiene a la familia. Esto distingue a los verdaderos milagros bíblicos del alivio momentáneo. El profeta Eliseo modela una sabiduría que restaura dignidad, no dependencia. En términos modernos, es ayudar a alguien a construir estructura, educación financiera, disciplina, constancia, en lugar de ofrecer solo soluciones temporales. A través de este momento de multiplicación, queda claro que la provisión fluye donde la confianza y la obediencia se alinean. El milagro redefine cómo se percibe la escasez, revelando que muchas veces no es ausencia de recursos, sino ausencia de perspectiva. Y mientras esta lección se asienta, la historia se prepara para cambiar nuevamente, porque pronto el mismo poder que multiplica provisión enfrentará la pérdida en un nivel más profundo y personal. Uno que exige poder de resurrección. Este momento cambia la historia de la provisión al dolor. La mujer tsunamita había mostrado bondad sin expectativa, abriendo su hogar al profeta Eliseo simplemente porque discernía que el poder de Dios reposaba sobre él. Ahora, el hijo que recibió milagrosamente yace sin vida. Esta escena enseña una verdad difícil. La fidelidad no exime a nadie de la pérdida. Incluso quienes están cerca de los milagros bíblicos pueden enfrentar temporadas que se sienten profundamente injustas. Lo que destaca es la respuesta de la mujer. No colapsa públicamente en desesperación, actúa con propósito. Busca a Eliseo directamente. Su comportamiento refleja fortaleza interior. No discute con el dolor, lo enfrenta con acción. En la vida real, esto se ve como buscar ayuda en lugar de aislarse, orar con intención en lugar de esperar pasivamente y acudir a consejo sabio cuando las emociones abruman. La crisis revela dónde realmente habita la confianza. Cuando Eliseo llega, no se precipita a actuar. Despeja la habitación. El silencio precede al poder. Antes de demostrar poder de resurrección, crea espacio para enfoque e intimidad. Este principio trasciende el contexto bíblico. En momentos de colapso emocional, la claridad suele requerir soledad, apagar el ruido, alejarse de opiniones y permitir la reflexión. El crecimiento y la restauración rara vez ocurren en el caos. Eliseo se tiende sobre el niño, un acto íntimo e incómodo. No hay espectáculo, solo perseverancia. Esto muestra que los milagros bíblicos a veces requieren implicación emocional, no distancia. En términos prácticos, esto refleja momentos en los que el cambio real exige presencia, escuchar profundamente, permanecer pacientes
y negarse a desconectarse cuando los resultados no son inmediatos. La doble porción de la unción no evita la tensión, se inclina hacia la responsabilidad. La vida regresa de manera gradual, no instantánea. El proceso se desarrolla en etapas. Esto importa. El poder de Dios no siempre sigue la urgencia humana. La restauración puede ser progresiva. En la vida diaria, la sanidad emocional, relacional o espiritual suele llegar paso a paso. Leer libros reflexivos como los Salmos, escribir oraciones o reconstruir rutinas lentamente puede ser parte de la resurrección antes de que la restauración completa sea visible. Cuando el niño finalmente abre los ojos, el milagro es innegable, pero la historia deja una impresión más profunda. La resurrección requirió perseverancia, confianza y presencia. El profeta Eliseo demuestra que el poder no se trata solo de autoridad, sino de compasión. Y mientras este momento se asienta, la narrativa se prepara para otro giro sorprendente, porque pronto el mismo poder que levanta a los muertos cruzará fronteras nacionales y confrontará orgullo, enfermedad y creencias en un lugar inesperado. Este episodio amplía el horizonte del ministerio de Eliseo más allá de las fronteras conocidas. Naamán, un poderoso comandante militar, llega con estatus, riqueza y expectativas. Sin embargo, nada de eso le concede sanidad. El profeta Eliseo ni siquiera lo recibe personalmente al principio, confrontando de inmediato su orgullo. Aquí, el poder de Dios revela una verdad contraintuitiva. La posición no acelera la transformación, la humildad sí. Naamán espera una demostración dramática. Palabras pronunciadas, manos agitadas, resultados inmediatos. En cambio, recibe una instrucción simple: lavarse en el río Jordán. Esto le resulta ofensivo. Muchos milagros bíblicos no se manifiestan porque Dios esté ausente, sino porque el método hiere el ego humano. En la vida cotidiana, esto se parece a resistirse a consejos simples, cambiar rutinas, buscar orientación o practicar constancia, porque parecen demasiado básicos para ser poderosos. Lo que cambia el resultado no es la teología, sino la persuasión de voces sabias a su alrededor. Sus siervos le hablan con sensatez. Esto resalta un principio clave detrás de la doble porción de la unción. La transformación suele requerir docilidad. En términos prácticos, es escuchar retroalimentación, aplicar principios probados o seguir orientación incluso cuando desafía preferencias personales. El crecimiento rara vez proviene solo del talento, proviene de la obediencia. Cuando Naamán finalmente se somete y sigue la instrucción por completo, ocurre la sanidad, no a medias, totalmente. Este momento subraya que los milagros bíblicos operan por alineación, no por negociación. La obediencia parcial produce resultados parciales. En términos reales, esto refleja hábitos como comprometerse plenamente con el aprendizaje de una habilidad, terminar lo que se empieza o aplicar disciplinas espirituales de manera constante, oración, reflexión, lectura bíblica, en lugar de hacerlo de forma esporádica. La sanidad de Naamán transforma su sistema de creencias. Se va con la piel restaurada y la fe renovada. El profeta Eliseo no reclama crédito, redirige la atención a Dios. Esto refuerza que el poder de Dios no se trata de exaltar mensajeros, sino de transformar corazones. En la vida moderna, esto enseña a líderes e influenciadores a priorizar el impacto sobre la imagen, dejando que los resultados hablen más fuerte que la autopromoción. Este milagro prueba que el poder divino trasciende culturas, estatus y expectativas, pero también introduce una advertencia.
El acceso al poder requiere alineación del corazón y de las acciones, y a medida que la reputación de Eliseo crece internacionalmente, la historia se prepara para momentos más silenciosos y personales. Milagros no impulsados por el orgullo o la posición, sino por la fe en los pequeños detalles. Momentos donde el poder aparecerá de las formas más inesperadas. No todos los milagros en la historia de Eliseo ocurren en un gran escenario. Algunos suceden en silencio, casi desapercibidos. Uno de los ejemplos más claros es el hacha que flota, un problema tan pequeño que podría ser fácilmente ignorado. Sin embargo, el profeta Eliseo le presta plena atención. Este momento revela una verdad profunda. El poder de Dios no se limita a crisis dramáticas, también actúa en preocupaciones cotidianas. Lo que parece insignificante para las personas suele ser profundamente importante para Dios. El hombre que pierde el hacha es honesto sobre su situación. Ni siquiera era su herramienta, la había pedido prestada. Ese detalle importa. La responsabilidad y la integridad invitan a la intervención. Muchos milagros bíblicos comienzan cuando las personas dejan de ocultar errores y empiezan a reconocerlos. En la vida real, esto se ve como admitir fallas financieras, pedir ayuda cuando se está abrumado o asumir errores en lugar de encubrirlos. El crecimiento se acelera cuando la humildad reemplaza al orgullo. Eliseo no da un sermón ni minimiza el problema. Simplemente pregunta dónde cayó y actúa. El milagro es preciso y personal. Esto demuestra que la doble porción de la unción no se trata de exceso de poder, sino de poder preciso, aplicado exactamente donde se necesita. En términos prácticos, esto se parece a un esfuerzo enfocado. En lugar de intentar arreglar todo a la vez, abordar un problema con claridad e intención suele producir resultados más rápidos y duraderos. Cuando el hacha flota, el milagro restaura más que una herramienta, restaura dignidad. Los milagros bíblicos a menudo reparan lo que la vergüenza o el miedo han dañado internamente. En la vida cotidiana, esto puede verse como reconstruir la confianza después de un fracaso, restaurar relaciones mediante acciones consistentes o recuperar impulso tras un tropiezo. La restauración no siempre es ruidosa, pero es profundamente transformadora. Estos momentos más silenciosos refuerzan un patrón importante en el ministerio de Eliseo: la atención. El profeta Eliseo nota lo que otros podrían pasar por alto. Esa sensibilidad permite que el poder de Dios fluya de manera natural. En términos prácticos, esto invita a un estilo de vida consciente, escuchar con atención, observar patrones y responder con reflexión en lugar de reaccionar impulsivamente. La sabiduría suele revelarse en cómo se manejan los pequeños momentos. A medida que estas señales sutiles se acumulan, construyen silenciosamente confianza en el llamado de Eliseo. El poder se prueba no solo a través del espectáculo, sino mediante la constancia. Y aunque estos milagros puedan parecer menores comparados con resurrecciones o sanidades, preparan el terreno para una realidad sobria. Incluso una vida saturada de poder divino debe enfrentar la mortalidad. La historia ahora se mueve hacia la reflexión, el legado y el impacto duradero de una vida vivida en alineación con el propósito de Dios. Incluso una vida llena de milagros bíblicos llega finalmente a su último capítulo. Eliseo, el profeta que caminó con autoridad visible y manifestó el poder de Dios, envejece y se debilita. Este momento nos recuerda una verdad sobria. El poder espiritual no cancela la mortalidad humana. Sin embargo, la muerte no borra la influencia. De hecho, a menudo revela cuán profunda fue realmente. La historia de Eliseo enseña que el legado no se mide por la duración, sino por el impacto. Lo que destaca en los últimos días de Eliseo no es el miedo, sino la continuidad.
Los reyes aún buscan su consejo. Sus palabras siguen moldeando decisiones. Aunque las fuerzas disminuyen, la sabiduría permanece aguda. Esto refleja un principio detrás de la doble porción de la unción, la verdadera autoridad madura con el tiempo. En la vida cotidiana, esto se ve en personas cuyo valor aumenta con la experiencia. Mentores, padres y líderes que ya no necesitan probar nada porque su constancia habla por ellos. La muerte de Eliseo obliga a una realización incómoda. El poder es temporal, pero el propósito puede sobrevivir al cuerpo. Muchos persiguen visibilidad mientras ignoran la sustancia. Eliseo invirtió en profundidad. Por eso el poder de Dios continúa a través de su influencia, incluso después de que su voz se apaga. En términos prácticos, esto desafía a construir algo transferible, valores, sistemas, hábitos, que sigan moldeando vidas cuando la presencia personal ya no esté. También hay humildad en este momento. Eliseo no resiste el final natural de la vida, no se aferra al control. Esa postura refleja sabiduría. Antes de manifestar poder de resurrección de manera dramática, modela rendición. En la vida real, esto se parece a saber cuándo soltar roles, empoderar a otros y confiar en la próxima generación. El liderazgo madura cuando el control da paso a la mayordomía. Lo que permanece después de la muerte de Eliseo es credibilidad. Su vida construyó una confianza tan fuerte que las personas aún creían en milagros bíblicos asociados a su nombre. Esto demuestra que la fe crece donde la integridad fue sembrada. En términos prácticos, es como una reputación construida a lo largo de los años. Las personas confían en tus palabras, tu consejo y tu presencia, porque la historia confirma la alineación entre creencia y comportamiento. Mientras el profeta es sepultado, la historia parece completa y, sin embargo, extrañamente inconclusa, porque algo permanece en el trasfondo, esperando. El poder que fluyó a través de la vida de Eliseo no ha desaparecido, simplemente está latente y pronto, en un momento inesperado y casi ignorado, ese poder resurgirá de una manera que nadie anticipa, revelando que ni siquiera la muerte puede contener lo que Dios ha liberado. Este momento final es breve en la Escritura, pero abrumador en significado. Mucho después de la muerte de Eliseo, sus huesos descansan silenciosamente en una tumba, sin audiencia ni expectativa. Entonces, sin previo aviso, un hombre muerto es arrojado en la tumba y, al tocar los huesos de Eliseo, la vida regresa instantáneamente. No es escenificado ni anunciado. Es un poder de resurrección crudo e innegable. El profeta Eliseo no pronuncia palabras aquí y aún así el poder de Dios resuena más fuerte que nunca. Lo que hace este momento tan impactante es su tiempo. Eliseo ya no está. Su ministerio parece haber terminado y, sin embargo, los milagros bíblicos siguen fluyendo a través de lo que queda. Esto enseña un principio profundo. El poder divino no está limitado a la presencia, la posición ni la actuación. En la vida práctica, esto desafía la idea de que la influencia termina cuando la visibilidad se apaga. Lo que construyes, valores, fe, disciplina, puede seguir dando vida a otros mucho después de que dejes de ser visto. Este milagro desmonta el control. No se ora, no se realiza ningún ritual. Dios actúa de manera soberana, recordando a todos que Él es la fuente, no el instrumento. La doble porción de la unción nunca se trató de la personalidad de Eliseo, sino de alineación. En términos reales, esto habla a cualquiera que confunda don con propiedad. Las habilidades, la influencia y las plataformas son herramientas, no identidades. El poder fluye a través de la rendición, no del ego. El hombre que resucita no tuvo un momento de fe, ni preparación, ni comprensión.
la vida lo alcanza de forma inesperada. Esto muestra que el poder de Dios puede tocar a las personas incluso cuando no están conscientes ni preparadas. En la vida diaria, esto se ve cuando alguien es impactado por palabras que dijiste hace años o por una decisión que tomaste mucho tiempo atrás. Prueba de que la obediencia genera efectos que van más allá de lo que jamás verás directamente. Esta resurrección después de la muerte redefine completamente el legado. La mayor señal de Eliseo no ocurre mientras vive, sino después de haber partido. Eso obliga a reflexionar. ¿Estamos construyendo momentos o significado? El profeta Eliseo deja algo más que historias, deja impulso espiritual. En la aplicación moderna, esto es invertir en principios que sobreviven a las tendencias, carácter que sobrevive al aplauso y fe que habla incluso en silencio. Y así, la historia termina de la manera más inesperada, no con una despedida, sino con vida brotando de una tumba. No hay explicación posterior, la escritura sigue adelante, pero el mensaje permanece. Si el poder de resurrección puede fluir de huesos secos, entonces nada que Dios haya tocado está realmente terminado. Y esa tensión sin resolver deja una pregunta flotando en el aire. ¿Qué podría aún cobrar vida a través de una vida plenamente alineada con Él? La historia de Eliseo nos deja con una pregunta que no puede quedarse en lo teórico. Si el poder de Dios no se detuvo ante la escasez, la pérdida, el rechazo o incluso la muerte, ¿cuándo comenzamos a creer que nuestros límites eran definitivos? La vida del profeta Eliseo muestra que los milagros bíblicos no están reservados para personas perfectas ni para temporadas ideales. Fluyen a través de la obediencia, la alineación y la perseverancia, incluso cuando nadie está aplaudiendo. Sé honesto contigo mismo por un momento. ¿Dónde te está pidiendo Dios que confíes más allá de la lógica ahora mismo? ¿Es una decisión que has estado postergando, un hábito que necesita cambiar o un paso de fe que te ha dado miedo dar? El mismo poder de resurrección que trajo vida donde no la había sigue activo hoy, pero responde al movimiento, no a la comodidad. La fe crece cuando la acción sigue a la convicción. Eliseo no se convirtió en quien fue de la noche a la mañana. Permaneció cerca, escuchó con atención, obedeció con constancia y creó espacio para crecer. Así fue preparada la doble porción de la unción, y el principio no ha cambiado. ¿Qué cambiaría en tu vida si crearas intencionalmente espacio para que Dios obre mediante oración, reflexión, decisiones disciplinadas y valentía en pequeñas acciones? Así que aquí está el desafío. No solo admires esta historia, aplícalo. Pregúntate qué necesita volver a la vida. Un llamado, una disciplina, una fe que parece dormida. Porque si Dios pudo traer vida de huesos secos, entonces nada que se le entregue verdaderamente está fuera de restauración.